Bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 de nuestro búfalo o búfala, como lo quieras hacer. Y estamos realizando, en este tutorial vamos a realizar las piernas, los brazos, los cuernos y demás cositas que nos hagan falta. En el tutorial parte 1 ya realizamos el cuerpo, la cabeza y las orejas. Así que por aquí te va a salir, por si no lo has visto, ve y haz primero esas partes y luego vuelves aquí a la parte 2. Vamos a comenzar nuestra parte 2 de este tutorial con los brazos. Así que vas a tomar el color que estés utilizando para contrastar. Yo voy a utilizar el color negro con el que voy a comenzar a hacer las patas, los brazos, y voy a iniciar con un anillo mágico. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Como segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los puntos para terminar con 12 puntos. Aprovecho para decirte que si no te has suscrito al canal, no has activado la campanita, te invito a que te suscribas y que la actives para que puedas recibir las notificaciones de todos los tutoriales que estoy subiendo de los amigurumis, para que los hagamos juntas y podamos perfeccionar la técnica o aprenderla mucho más. Vamos ahora en la tercera ronda a realizar un patrón que va a ser aumento y un punto solito. Y vamos a repetir ese patrón toda la ronda. Aumento y un puntito. Aumento y un puntito. Al repetir todo este patrón en la ronda vamos a tener 18 puntos. En la siguiente vamos a realizar un patrón que va a ser aumento y 2 puntos. Y repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. En la siguiente ronda, que sería la ronda número 5, vamos a hacer aumento y 3 puntos. Y allí en ese patrón lo repetimos y nos van a quedar 30 puntos. Hasta ahí vamos a hacer aumentos. Es la base de nuestra patita o de nuestro brazo, lo podemos llamar. Y vamos a dejar de hacer aumentos allí. Cuando ya hemos llegado aquí a la última ronda de aumentos, que es aumento y 3 puntos, tenemos 30 puntos, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer son rondas de punto sobre punto sin aumentos para empezar a subir nuestra patita o nuestra pierna, nuestro brazo, perdón. Vamos a hacer una ronda primero que todo de punto sobre punto, pero tomando la hebra trasera. Así. Tomando solo una hebrita trasera del punto anterior. Y realizamos los mismos 30 puntos allí. Cuando terminemos esta fila o esta ronda de punto sobre punto por la hebra trasera, vamos a hacer 3 rondas más, pero ya tomando todo el punto. O sea que en total nos van a quedar 4 rondas de punto sobre punto de estos mismos 30 puntos. Vamos allí a cambiar de color cuando hagamos esas 4 rondas. No vamos a continuar más con el negro y vamos a introducir nuestro color café. Terminada esta ronda número 9, vamos a dejar el último punto sin terminar y vamos a tomar el color café y allí vamos a terminarlo con el color café. Vamos ahora a pasar a la ronda número 10 y vamos a empezar a realizar un patrón de rondas. Aquí vamos a hacer esta ronda número 10 toda tomando solo la hebra trasera.
y vamos a realizar un patrón que va a ser 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y una disminución, todo tomando solo la hebra trasera. Repetimos este patrón de 8 puntos y una disminución y nos van a quedar 27 puntos. Vamos a hacer esos mismos 27 puntos en una ronda de punto sobre punto. Seguido a esto, de aquí en adelante, solo vamos a trabajar tomando todo el punto de la ronda anterior. Esto lo hicimos solamente para que el color negro tuviera un realce y el café quedara atrás, pero el resto de pierna o brazo lo vamos a realizar todo de café y tomando todo el punto. Vamos de aquí en adelante a hacer un patrón de rondas que va a ser una ronda de disminuciones y una ronda sin disminuciones, de punto sobre punto. En esta nos van a quedar 27 puntos, de 8 puntos y una disminución. La siguiente hacemos los mismos 27 puntos. En la ronda número 12 vamos a hacer 7 puntos, una disminución. Repetimos eso y nos van a quedar 24 puntos. Hacemos una ronda de los mismos 24 puntos. En la ronda 14 vamos a realizar 6 puntos y una disminución. Repetimos eso y nos van a quedar 21 puntos. Vamos a hacer esos mismos 21 puntos en una ronda de punto sobre punto. Y en la ronda número 16 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda y nos quedan 18 puntos. Hasta ahí vamos a realizarlo. Como les digo, lo que les acabo de indicar es un patrón de rondas de una ronda con disminución y una ronda de punto sobre punto. Vamos a realizar hasta la ronda 16 de 5 puntos y una disminución. Así hemos avanzado con nuestra patita o nuestro brazo y aproveche para rellenar un poco. Y ahora lo que vamos a hacer, estamos en la ronda número 16, donde hicimos 5 puntos y una disminución. Ahora lo que vamos a hacer es 2 rondas de estos mismos 18 puntos, de rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer 2 rondas, donde vamos a trabajar esta misma cantidad de puntos, sin disminuciones, sin aumentos, simplemente punto sobre punto. Vamos a hacer ronda 17 y ronda 18. Seguido de esas 2 rondas de punto sobre punto, lo que van a hacer es hacer 16 puntos y una disminución al finalizar toda la ronda. Vamos a tejer los 16 puntos y cuando estemos finalizando hacemos una disminución. Ahí nos van a quedar 17 puntos. Vamos a hacer 2 rondas de esos mismos 17 puntos. De la ronda 20 y 21. Cuando hemos llegado a esa ronda, terminando esa ronda 21, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la ronda 19. Vamos a realizar todos los puntos de la ronda y al finalizar vamos a hacer una disminución. En esta ronda 22 debemos realizar 15 puntos y al finalizar una disminución que nos contaría en total con 16 puntos en esta ronda. Hacemos 2 rondas, la 23 y la 24, de estos mismos 16 puntos. Entonces voy a ir yo tejiendo toda la ronda de esta forma y cuando ya esté llegando al final de la ronda hago una disminución.
y luego trabajo esa misma cantidad de puntos en 2 rondas. Ahora voy a hacer las 2 rondas 23 y 24 de 16 puntos. Lo mismo van a hacer en la ronda 25. Trabajamos 14 puntos y hacemos una disminución. Allí tendríamos 15 puntos. Trabajamos la ronda 26 y la 27 con esos mismos 15 puntos. Repetimos el procedimiento nuevamente. En la ronda 28 trabajamos 13 puntos, hacemos una disminución al final y nos van a quedar 14 puntos. Trabajaremos la 29 y la ronda número 30 con esos mismos 14 puntos y allí terminaríamos nuestra pierna, nuestro brazo o nuestra patita. Después de la ronda 30 vamos a terminar allí de hacer disminuciones y vamos a tejer de la 31 a la 34, 31, 32, 33 y 34, 4 rondas de punto sobre punto de esos mismos 14 puntos. Al finalizar vamos a realizar otra patita o otro brazo exactamente igual porque necesitamos 2 y lo que vamos a hacer para darle al final ese toque es con el hilo negro vamos a hacerle unas puntadas, pasarle de la raíz de la base donde comienza el café hasta el anillo mágico de lo negro, le hacemos unas puntadas allí con la aguja lanera. De esta manera varias veces pasamos la aguja por allí, nos queda una hebrita por delante y así dividimos la patita como una especie de garrita. Y así nos ha quedado los brazos y vamos a pasar ahora a las piernas o a las otras patas. Vamos a comenzar las otras patas, las traseras, y vamos a comenzar igualmente que las delanteras con el color negro. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos ahora en nuestra segunda ronda a realizar aumento en todos los puntos. Y tenemos en esa 12 puntos en total. Vamos ahora a realizar la ronda número 3. Yo ya estoy acabando esta. Y en la ronda 3 vamos a realizar un aumento y un punto. Vamos a hacer casi igual que la otra patita. Vamos a hacer aumentos ordenadamente. En esta hacemos un aumento y un punto. Repetimos ese patrón durante toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. La siguiente ronda van a ser aumento y 2 puntos. Repiten ese patrón y les va a quedar 24 puntos. En la siguiente ronda van a ser aumento y 3 puntos y les van a quedar 30 puntos. Y la última ronda de aumentos con negro nos va a ser de aumento y 4 puntos. Esta es la ronda número 6 y allí van a quedarles 36 puntos. Vamos a ir haciendo esas rondas y volvemos. Llegamos a esa ronda número 6 donde tenemos 36 puntos. Y ahora vamos a empezar a subir nuestra patita. Vamos a comenzar a realizar esta ronda de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos, pero tomando solo la hebra trasera, como lo hicimos con nuestra otra patita. Vamos a hacer esta ronda tomando solo la hebra trasera y luego realizamos una ronda más de punto sobre punto,
pero ya tomando todo el punto. Terminada esta ronda número 8, vamos a comenzar la ronda número 9 y vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y hacemos una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 10 puntos, una disminución por toda la ronda. Allí nos van a quedar 33 puntos y hacemos una ronda de esos mismos 33 puntos. Cuando llegamos al finalizar, el último punto no lo terminamos y lo terminamos con el color café. Ahora en la siguiente ronda vamos a empezar a subir la piernita o la patita con el color café. El negro ya no lo vamos a utilizar más. Y en esta ronda vamos a hacer toda la fila tomando solo la hebra trasera. Solo por esta ronda. Las demás rondas las vamos a trabajar ya tomando todo el punto. ¿Listo? Aquí en esta ronda, tomando la hebra trasera, vamos a hacer un patrón que va a ser 9 puntos. Y una disminución, tomando la hebra trasera solamente. Y repetimos 9 puntos y una disminución toda la ronda. Ahí nos van a quedar 30 puntos. Luego haremos una ronda de esos mismos 30 puntos. Ahora les voy a indicar desde la ronda 13 hasta la ronda 20 hasta la ronda 20, cómo lo vamos a realizar. La siguiente ronda, que es la número 13, vamos a hacer un patrón de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y una disminución. Este patrón de 8 puntos y una disminución lo repetimos por toda la ronda y nos van a quedar 27 puntos. Vamos a hacer un patrón de rondas de una ronda con disminución y una ronda de punto sobre punto. Esta ronda con disminución nos queda de 27 puntos. La siguiente la hacemos punto sobre punto de esos mismos 27 puntos. Luego seguiría la ronda 15 de 7 puntos y una disminución y allí nos quedan 24 puntos. Hacemos en la ronda 16 esos 24 puntos. La ronda 17, 6 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 21 puntos. En la ronda 18 repetimos esos 21 puntos. La ronda 19, 5 puntos, una disminución, nos quedan 18 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan 18 puntos. Y en la ronda 20 repetimos esos 18 puntos. Esto es un patrón muy fácil, muy sencillo de intercalar rondas con disminuciones y sin disminuciones. Entonces vamos a hacer esas rondas hasta la ronda 20. Vamos a ir rellenando muy bien y volvemos. Ya hemos terminado la ronda número 20 y hemos rellenado muy bien nuestra patita. Ahora vamos en la ronda 21 donde vamos a tejer 16 puntos. Y al finalizar de la ronda realizamos una disminución. Y eso es todo. Ahí nos quedarían 17 puntos. Luego realizamos en la ronda número 22 esos mismos 17 puntos. En la ronda número 23 vamos a hacer lo mismo. Realizamos todos los puntos de la ronda, en ese caso 15 puntos. Y al finalizar, como estamos viendo acá, hacemos una disminución. Allí nos quedarían en total 16 puntos. Y realizamos en la ronda número 24 esos mismos 16 puntos. Así realizamos las últimas rondas de
nuestra patita. Vamos a hacer esas rondas hasta la 24 y volvemos. Así va quedando nuestra patita. Y después de la ronda 24 vamos a tejer una ronda más de punto sobre punto, que sería la ronda 25. Voy a tejerla y para finalizar nuestra patita vamos a hacer una fila uniendo o cerrando la abertura de nuestra patita. Para eso vamos a necesitar que rellenes muy bien. Ya rellené muy bien y ahora lo que voy a hacer es traspasar de un punto al otro para ir cerrando y haciendo una fila de punto bajo, para ir cerrando de una vez la abertura y se nos facilite mucho más coser a nuestro cuerpo. Las patitas van cosidas alrededor del anillo mágico de abajo con el que iniciamos el cuerpo. Ya les muestro. Cortamos la hebra larguita para coser al cuerpo y hacemos otra patita exactamente igual a esa, necesitamos las dos. Y lo que vamos a hacer al momento de coser es aquí en el anillo mágico de nuestro cuerpo, nos vamos a guiar y ahí al lado vamos a coser las patitas. De manera que nos quede para sentarse. ¿Listo? Y a los costados cosemos nuestra otra patita. De esta manera. Y vamos a pasar a realizar la cola. Para la cola vamos a comenzar con el color negro haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Y cerramos nuestro anillo mágico. En nuestra segunda ronda de la cola vamos a realizar un punto y un aumento, o aumento y un punto, que es lo mismo. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Y en esta ronda nos van a quedar 9 puntos. En nuestra tercera ronda vamos a realizar estos mismos 9 puntos sin aumentos. Vamos a hacer una ronda en la ronda 3 de punto sobre punto sin aumentos. Vamos ahora en la siguiente ronda, que vendría a ser la ronda número 4, a realizar otra ronda de aumentos. Ya corté la hebra interna que ya me estaba estorbando y vamos en la siguiente a realizar el patrón de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. En esta ronda, con este patrón, nos van a quedar 12 puntos. Vamos ahora a realizar la siguiente ronda, la ronda número 5, donde vamos a realizar un patrón que va a ser aumento y 3 puntos. O 3 puntos y un aumento, que es lo mismo. En esta ronda nos van a quedar 15 puntos en total. Y vamos a realizar estos mismos 15 puntos durante 3 rondas de punto sobre punto. 3 rondas de punto sobre punto. Después de realizar esas 3 rondas, vamos a hacer una ronda de disminuciones y va a ser 3 puntos y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda. 3 puntos y una disminución.
En esta ronda nos van a quedar en total 12 puntos nuevamente. Aprovechamos para rellenar muy bien y en esta otra ronda vamos a hacer otra de disminuciones. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y repetimos 2 puntos y una disminución. Y repetimos hasta el final de la ronda. Nos van a quedar en esta ronda en total 9 puntos nuevamente. Y en estos 9 puntos vamos a cambiar de color. En el último punto lo dejo sin terminar y ya corté la hebra y terminamos con el color café. Vamos a realizar rondas de aquí en adelante de estos mismos 9 puntos. De rondas de punto sobre punto para darle largo a nuestra cola. Pero esta primera ronda que estamos haciendo para cambio de color la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. Y hacemos los 9 puntos de esta ronda tomando solo nuestra hebra trasera. Las demás vamos a tomar todo el punto. Y ya les indico cuántas rondas vamos a hacer de punto sobre punto de este color café para que nos quede el largo deseado de nuestra cola. Vamos a ir rellenando también, pero recuerden que la cola no se rellena toda hasta el final, sino simplemente se rellena una primera parte. El resto la dejamos sin el relleno. Realicé 2 rondas más de punto sobre punto de esos mismos 9 puntos. Vamos ahora a realizar un patrón que va a ser un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos eso toda la ronda. Y en las siguientes rondas vamos a trabajar esta misma cantidad de puntos que nos quedan acá en rondas de punto sobre punto. Realizamos 13 filas, 13 rondas de estos mismos 6 puntos que nos quedaron. Cortamos la hebra y la dejamos larguita para coser a la espalda de nuestro cuerpo, ¿vale? Rellenamos solamente esta parte de abajo y el resto nos ha quedado así flexible. Vamos ahora a pasar a los cuernos. Vamos a realizar nuestros cuernos y para ello vamos a tomar el color negro o el color con el que estés trabajando el contraste con el café. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a empezar nuestra segunda ronda haciendo un aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. En nuestra tercera ronda vamos a trabajar estos mismos 9 puntos en una ronda de punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En nuestra siguiente ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. Y repetimos eso toda la ronda. En la siguiente vamos a trabajar el patrón que va a ser aumento y 3 puntos. Y repetimos eso por toda la ronda.
Tenemos 15 puntos que vamos a trabajar en 5 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer 5 rondas de estos mismos 15 puntos. Aprovechamos para rellenar un poco. Vamos a pasar a la siguiente ronda donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 3 puntos y una disminución. Repetimos eso hasta terminar la ronda. Y en la siguiente ronda vamos a trabajar 2 rondas de esta misma cantidad de puntos. 2 rondas de punto sobre punto. A continuación vamos a hacer un patrón de 2 puntos, 1 y 2, y una disminución. Y repetimos por toda la ronda 2 puntos y una disminución. Vamos a ir rellenando nuestro cuerno, pero no se rellena muy apretado, no se le echa mucho relleno. Se le echa poco relleno para que quede un poco aplastadito sobre la cabeza. Entonces se le echa muy poquito relleno. Después de hacer este de 2 puntos y una disminución, vamos a hacer 3 filas. Voy a rellenar un poquito para mostrarles cómo vamos a hacer las 3 filas. Solo se le echa, nos ayudamos con las tijeras o con la misma aguja o con un palito y le introducimos algo muy poco para que se pueda quedar aplastadito. Y vamos ahora a hacer 3 filas. Ya les indico. Vamos ahora a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí hacemos una cadeneta y giramos la labor. Vamos a hacer la segunda fila de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer una cadeneta, giramos la labor. 1, 2, 3 y 4. Ya hicimos 3 filas de 4 puntos. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque queremos que nuestro cuerno tenga esté levantado hacia arriba, tenga una curvita hacia arriba. Entonces esto nos va a ayudar a que el tejido tome hacia arriba. Vamos ahora a realizar, hacemos una cadeneta y realizamos un punto en medio de las 3 filas que hicimos. Y vamos ahora a continuar los puntos que llevábamos cuando trabajábamos de manera circular. En el siguiente punto donde quedamos continuamos. Este sería nuestro segundo punto. Llevamos uno en las 3 filas. El segundo lo acabamos de hacer, pasamos el tercero, el cuarto, 5, 6, llegamos a donde comenzamos y vamos a hacer uno subiendo, 7, seguimos con los de arriba, 8, 9, 10 y 11. Nos van a quedar 11 puntos y unimos con el primero que hicimos acá con una cadeneta inicial. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es realizar 2 rondas. Vamos a empezar a realizar 2 rondas de estos mismos 11 puntos, ¿vale? Ahí sí trabajamos en rondas de estos mismos 11 puntos. Después de esas 2 rondas vamos a realizar un patrón de 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y vamos a terminar la ronda con
3 puntos. 1, 2 y 3. En nuestra siguiente ronda vamos a ir rellenando poco a poco. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer 2 rondas de esta misma cantidad de puntos. Y vamos a ir echando un poco más de relleno. Ya para finalizar, después de esas 2 rondas, vamos a realizar una ronda de solo disminuciones. Para cerrar ya nuestro cuerno. Tenemos acá nuestra segunda ronda ya para terminar. Y recuerden que debemos hacer este mismo cuerno otra vez porque necesitamos 2. Vamos a repetir este mismo procedimiento. Voy a rellenar un poco. Solo un poquito, no mucho. Para que nos quede blando, para poder aplastar encima de nuestra cabeza. Ya les indico cómo lo van a coser con la aguja lanera. Lo cosen un poquito, solo la parte del centro de la cabeza. Voy a hacer las disminuciones para terminar. Y dejamos una hebra larga para coser a la cabeza. Si ven que es necesario hacerle unas puntadas, terminé con un punto aquí en la última, ¿vale? Si ven que es necesario hacer unas puntadas para que nos quede más levantado, con este mismo hilo puedes ir desplazarte hasta este centro y hacer unas puntadas acá de una ronda a la otra para que nos quede más levantado de esta forma. Si ves que es necesario, si no, lo puedes dejar así con la forma que ya le hicimos. Yo hice ya mi segundo, aquí tengo mis 2 cuernos. Vamos ahora a realizar el hocico o la nariz. Antes de continuar con el hocico, quiero mostrarles cómo lo van a coser cuando estemos uniendo las partes. Vamos a poner uno detrás y uno por delante y así los vamos a poner en dirección centrada de nuestros ojitos. Así. Y si ven necesario hacer las puntaditas, si no, solamente le doblamos, ¿vale? Y eso es todo. Las orejitas van dobladas, como ya les indiqué cuando las hicimos, y las vamos a coser detrás de nuestros cuernos. Así, de esta manera. Vamos a hacer ahora sí el hocico. Para el hocico vamos a tomar el color negro y vamos a realizar 2 piezas iguales a esta. Vamos a hacer 6 puntos bajos en el anillo mágico. Luego vamos a, en nuestra segunda ronda, vamos a hacer el patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto. Y repetimos toda la ronda hasta obtener 9 puntos. En la siguiente ronda vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto de estos mismos 9 puntos. Y ahí terminaríamos la primera pieza. Cortamos la hebra y hacemos otra exactamente igual a esta. En la segunda pieza no cortamos la hebra porque vamos a unirlas. Voy a cortar la hebra interna y voy a unir a la primera pieza que yo ya tengo. En el primer punto.
allí voy a comenzar a hacer los 9 puntos de la primera pieza y luego me paso a hacer los 9 puntos de la segunda pieza. Voy ajustando. Cuando llego al comienzo me paso a la otra pieza. Ajusto y continúo tejiendo. Después realizas 2 rondas y allí hemos terminado. Con la hebra que dejamos larga cerramos esta abertura con puntos deslizados con la aguja lanera, traspasando de un lado a otro, y lo podemos coser a nuestra cabeza así como lo tengo yo, sin relleno, o lo puedes rellenar si tú lo deseas. Este hocico es algo opcional si lo quieres hacer o si quieres dejarlo sin él. Otra opción que te doy es bordarle la nariz con la misma aguja lanera con negro sobre el tejido café. En este momento hemos ya terminado todas nuestras partes, vamos a unirlas, a empalmarlas, y al final no te me vayas porque te voy a mostrar cómo lo debes hacer, con algunos consejos y algunas sugerencias para que te quede lo más parecido posible. Así hemos terminado nuestro búfalo o nuestro búfala, porque le hice pestañitas para que quedara para una niña. ¿Listo? Voy a explicarles un poco cómo lo empalmamos. Acá en la parte de abajo le cosí las piernitas 2 rondas después del anillo mágico. También le hicimos con el hilito desde el anillo mágico de la patita hasta donde termina lo negro unas puntadas para partirlo por la mitad en todas las patitas y también en la colita. En cuestión del rostro vamos a bordarle una lineecita, 2 pestañas, una línea celeste, una blanca y las cejas 2 rondas encima de nuestros ojos. Le cosemos el hocico, como ustedes ven, le hice una lineecita hacia un costado, una bajandito y unas rayitas de color piel o curuba que utilizamos para las orejas. Y los cuernitos los ubicamos unas 4 o 5 rondas encima de nuestras cejas. Las orejitas van exactamente debajo de nuestros cuernos. Y así ha quedado nuestro búfalo o nuestra búfala. También por detrás le cosí la colita en la parte de abajo del cuerpo. Y así hemos terminado nuestra búfala. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tejerlo. Si creen necesario el tutorial de cómo el video de cómo lo empalmé, por ahí al final o en la descripción del video lo pueden encontrar si creen necesario que lo necesiten para empalmarlo. ¿Listo? Sin más, espero que me etiquetes en tus redes sociales donde pongas tu foto de este proyecto, que me etiquetes como autora del patrón. Aquí en la descripción del video encuentras el Instagram, el Facebook, el TikTok, las redes sociales, los enlaces. Aquí están para que me puedas etiquetar. Dale manito arriba, suscríbete, activa la campanita para que crezcamos acá en el canal y poder seguir con los tutoriales. Sin más, nos vemos en un siguiente tutorial. Espero que lo disfrutes mucho. Bye bye.